Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, visto y considerando de que no pudieron conectarse, les dejo grabada esta clase para que les sirva de repaso y también por otro lado vamos a estar tocando un tema nuevo. En estos días habíamos estado viendo el tema de operaciones en números fraccionarios o números racionales, y especialmente habíamos visto potencias. Decíamos que un número estaba elevado a una potencia y lo que significaba era, este número nos indicaba la cantidad de veces que deberíamos multiplicar este número, que llamamos base, por sí mismo. En este caso sería 3 veces por sí mismo. ¿Sí? Resultado 8. Bien. Teníamos distintos elementos, como les estaba mencionando. Al número más grande, al de abajo, le llamamos base y al de arriba le llamamos exponente. Y ahora lo que vamos a pasar a mirar es la operación inversa, son las potencias, a lo cual llamamos raíces. Bien, las raíces en principio son la operación inversa a las potencias. Vamos a poner un ejemplo. Bien, primero vamos a indicar... disculpen. Bien, primero vamos a indicar lo que son las partes de una potencia. A este número de aquí adentro se le llama radicando. A este número de acá arriba le llamamos índice. Y al signo le llamamos signo radical. Y bueno, al resultado que obtenemos le llamamos raíz. Bien, ¿cómo operamos para este ejemplo? Bueno, lo que nos está preguntando la operación de raíces o la radicación es cuál es el número que elevado al índice, o sea, en este caso elevado a la 3, nos da como resultado el radicando. Bueno, como recién habíamos visto en el ejemplo anterior de potencias, sabemos que 2 por 2 por 2, o 2 al cubo, es 8. Entonces el resultado de este ejercicio es 2. Porque 2 al cubo es igual a 8. Esa es la manera de operar sobre las raíces. Vamos con un ejemplo más. Vamos a poner como ejemplo la raíz cuadrada de 16. Justamente las raíces cuadradas son las raíces de índice 2 y es el único índice que no se escribe. ¿Sí? Cuando nos encontramos con un signo radical y adentro un radicando, pero no tiene índice, quiere decir de que ese índice es el 2. No se escribe. Lo que nos pregunta es qué número multiplicado por sí mismo 2 veces nos da 16. En este caso, podemos ver a simple vista, 4 por 4 es 16. Entonces, el resultado de la raíz cuadrada de 16 es 4. Ya que 4 al cuadrado es 16. Entonces, bueno, de nuevo, recordemos que el índice 2 no se escribe, a esto se lo lee como raíz
cuadrada de 16 y su resultado es el 4. Su raíz es el 4. Bien, ahora vamos a pasar a utilizar esta operación, la radicación, pero para los números racionales o fraccionarios. Como por ejemplo, vamos a poner la raíz cuadrada de 4/9. Tenemos que desmembrar este ejercicio y ahora les comento que escribir esto es lo mismo que escribir esto, es decir, la radicación se distribuye en la división. ¿Sí? Decir la raíz cuadrada de 4/9 es lo mismo que decir la raíz cuadrada de 4 dividido la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 4 es preguntarse qué número multiplicado 2 veces por sí mismo nos da 4, que es el 2, y qué número multiplicado 2 veces por sí mismo nos da 9, que es el 3. ¿Sí? Esto es porque 2 al cuadrado es igual a 4, y abajo 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces, lo importante de este ejercicio es darnos cuenta que la raíz cuadrada de una fracción es lo mismo que la raíz cuadrada del numerador dividido la raíz cuadrada del denominador. Vamos con un ejemplo más. Acá nos está preguntando qué número multiplicado por sí mismo 3 veces nos da 8/27. Que es lo mismo que escribir la raíz cúbica de 8 dividido la raíz cúbica de 27. Ese también es un dato importante cuando tenemos grado 3, índice 3, perdón, quiere decir raíz cúbica. Bueno, ahora no nos queda más que averiguar qué número multiplicado por sí mismo 3 veces nos da 8. Y en este caso, sabemos que 2 al cubo es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Sí? Entonces, sabemos que la raíz cúbica de 8 es 2. Y por debajo, de aquí podemos ver que 3 a la 3 es 3 por 3, que es 9, por 3 es 27. ¿Sí? Entonces ya podemos determinar que el número de abajo es el 3. Este sería el resultado final. Bueno, y así también nos podemos encontrar con raíces a la cuarta, a la quinta. Podemos hacer un ejercicio de raíz cuarta de 16 dividido 81, por ejemplo. Lo que nos estamos preguntando es cuál es el número que elevado a la cuarta nos da 16, y abajo, cuál es el número que elevado a la cuarta nos da 81. Y bueno, acá lo que podemos hacer es hacer una lista más o menos de lo que nos da 2 y 3 elevado a la 1 para que ya nos quede como ayuda a memoria. 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la cuarta es 16. Y ahora, 3 a la 1 es 3, 3 a la 2 es 9, 3 a la 3 es 27, 3 a la cuarta es 81. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar tanto el 2 como el 3. ¿Sí? Como 3 a la cuarta es 81, entonces la raíz cuarta de 81 es 3.
Como 2 a la cuarta es 16, entonces la raíz cuarta de 16 es 2. Y ahora por último, les voy a dejar otra manera de realizar este tipo de ejercicios, que es mediante lo que yo llamo factorización. Bueno, factorizar un número es escribirlo como producto de sus factores primos. ¿Sí? Producto o multiplicación de factores primos. Para empezar, les voy a comentar cuáles son los números primos. ¿Qué es un número primo? ¿Cuáles son los números primos? Son los que son divisibles solamente por 1 y por sí mismos. Como por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así un montón más. Hay una lista gigante de números primos y son números muy particulares, ya que, fijémonos, cada uno puede ser dividido solamente por sí mismo y por 1. Así, por ejemplo, el número 4 no es primo, ya que si a 4 lo dividimos por 2, nos da 2, nos da un número entero. Así que ya no cumple con la condición que nosotros recién mencionamos. ¿Sí? En cambio, el 3, si lo dividimos por 2, no nos da 1,5, no es un número entero, así que no lo consideramos. Si lo dividimos por 3, nos da 1, está bien. Y si lo dividimos por 1, nos da 3. Así que el 3 sí cumple la condición de ser un número primo. Bien, en principio los voy a dejar anotados acá arriba. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y un montón más, que después se los voy a pasar. Bien, ¿y para qué explico esto? Bueno, para poder explicar lo que es factorización de un número. ¿Qué nos sirve para utilizarlo en raíces? Factorizar un número es, primero necesitamos un número que factorizar. Vamos a poner, por ejemplo, el 8. Factorizar 8. Factorizando el 8, lo que nosotros tenemos que hacer es dividir al 8 por algunos números primos. Entonces, se lo escribe de esta manera, se pone una línea aquí. Y lo primero que hacemos es buscar un número primo. Si lo dividimos por 1, nos va a volver a dar 8. Así que vamos a empezar con el 2. Si a 8 le dividimos por 2, nos da 4. Y a 4 nos preguntamos, ¿se lo puede volver a dividir? Sí. En este caso lo podemos volver a dividir por 2, lo que nos da 2. Y a 2 también lo podemos volver a dividir por 2 y nos da 1. Luego de esto, podemos concluir que 8 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2. ¿Sí? Que es lo mismo que decir 2 al cubo. Vamos a probar con otro número. Este lo dejamos como 2 al cubo. Vamos a poner el número 25. No, un poquito más.
28. Entonces empezamos. A 28 lo podemos dividir por 2, que es un número primo. Siempre tenemos que buscar cuáles son los números primos por los cuales podemos dividir al 28. No sirve de nada dividirlo por 4, por ejemplo. Empezamos por el 2 o por el 3 casi siempre. A 28 si lo dividimos por 2 nos da 14, que lo podemos volver a dividir por 2 y nos da 7. Y a 7 ya directamente solo lo podemos dividir por 7, porque es un número primo, y lo hacemos hasta que nos da 1. La factorización termina cuando tenemos un 1 aquí. Entonces de aquí concluimos que 28 es lo mismo que decir 2 por 2 por 7, que es lo mismo que decir 2 al cuadrado por 7. Entonces, esta es nuestra expresión factorizada de 28, igual que esta. Es nuestra expresión factorizada de 8. Voy con un ejemplo más. Ahora vamos a factorizar el número 64. Lo empezamos dividiendo por 2 y nos da 32. 32 lo dividimos de nuevo por 2 y nos da 16. A 16 de nuevo lo dividimos por 2 y nos da 8. A 8 lo dividimos por 2 y nos da 4. A 4 lo dividimos por 2 y nos da 2. A 2 lo dividimos por 2 y nos da 1. Entonces ahora contamos la cantidad de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabemos que 64 es lo mismo que decir 2 a la sexta. Bien. Ya habiendo explicado esto, paso a explicar la otra manera que tenemos de realizar raíces. Primero lo vamos a explicar en números enteros. Por ejemplo, si nosotros tenemos la raíz cuadrada de 64, como dijimos recién, es lo mismo que, ya que 64 es 2 a la sexta, entonces podemos reescribir todo esto como la raíz cuadrada de 2 a la sexta. Y ahora, simplemente para realizar esta operación, lo que se hace, bueno, recordemos que acá tenemos un índice 2, aunque no se escribe. Lo que se hace para resolver esto es dividir este exponente por el índice. Así que tendríamos 6 dividido 2, que nos da 3 y nos sobra 0. Entonces, podemos decir que la raíz cuadrada de 2 a la sexta es 2, utilizamos la misma base, y el exponente es este. 2 a la 3 es lo mismo que decir raíz cuadrada de 2 a la sexta. Y 2 a la 3 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2, que es 8. Así que concluimos que la raíz cuadrada de 64 es 8. Y claro, porque 8 al cuadrado es 8 por 8, es 64. Entonces, lo importante de estos ejercicios es que, de este tipo de ejercicios, en donde no podemos calcular a simple vista cuál es el número que multiplicado determinada cantidad de veces por sí mismo nos da nuestro radicando, lo que nos conviene hacer es primero factorizar el radicando y después hacer este paso, que es dividir el exponente al que está elevado el radicando por el índice, y el cociente o el resultado de nuestra división va a ser el exponente con el que sale afuera de la raíz. Vamos a dar un ejemplo más. Vamos a hacer la raíz cuadrada de 75, por ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es factorizar el número 75. Entonces empezamos. Tenemos el 75 acá. Y nos preguntamos, ¿75 puede ser dividido por 2? No, porque es un número impar. Entonces probamos dividirlo por 3.
Si a 75 lo dividimos por 3, nos da 25. Si a 25 lo dividimos por 3, no nos da entero, así que pasamos al siguiente número primo, que es el 5. Dividido 5 nos da 5, y podemos dividir de nuevo por 5 y nos da 1. Así que 75 es lo mismo que decir 3 por 5 al cuadrado. Entonces todo esto, que nos escribe, es lo mismo que decir 3 por 5 al cuadrado. Y ahora para realizar esta operación, lo que tenemos que hacer es, este 2 lo dividimos por 2, 2 dividido 2 nos da 1 y nos sobra 0, así que sabemos que el 5 este va a estar afuera de la raíz con un exponente 1, que no se escribe. Y además, acá tenemos otro número, es un 3 elevado a la 1, pero bueno, como el 1 no se escribe, nos queda 3 solo, 3 por 5 al cuadrado. ¿Sí? Y como el 3 está elevado a la 1 y a 1 no lo podemos dividir por 2, porque el divisor sería más grande que el dividendo, entonces decimos que este número directamente queda adentro de la raíz. ¿Qué quiere decir esto? Que se lo escribe así. ¿Sí? El 5 salió afuera con exponente 1, y el 3 quedó adentro, lo que se dice queda adentro de la raíz, con exponente 1. Ustedes me preguntarán cuál es la ventaja de obtener un resultado de este tipo. Este es nuestro resultado. 5 por raíz de 3. Bueno, si prestamos atención, el comienzo de este ejercicio era raíz de 75, la cual es muy difícil de calcular a simple vista. No así la raíz de 3, que es un número conocido. Simplemente lo podemos obtener con la calculadora. Vamos a hacerlo. Lo voy a hacer aquí. Es aproximadamente, disculpen la demora, es aproximadamente igual a 1,44. Entonces, 5 por 1,44 es nuestro resultado. Muchas veces va a suceder que nuestros resultados nos dan con una parte que es un número entero y la otra parte es una raíz sencilla. Vamos con otro ejemplo. Vamos a hacer la raíz cúbica de 49. No, perdón, no tiene mucho sentido. 49 ser de 48. Entonces tomamos el 48 y lo factorizamos. Primero lo dividimos por 2 y nos da 24. Volvemos a dividir por 2 y nos da 12. Por 2 de nuevo nos da 6. Por 2 de nuevo nos da 3. Y por 3 da 1. Entonces 48 es 2 a la 1, 2, 3, 4. 2 a la cuarta por 3. Entonces, la raíz cúbica de 48 es lo mismo que decir la raíz cúbica de 2 a la cuarta por 3. Para realizar esta operación, agarramos el 4, que es el exponente al que está elevado nuestro primer factor, y lo dividimos por 3. En este caso nos da 1, pero también nos sobra 1. Bueno, el resultado de esta división es el exponente con el que queda adentro, perdón, con el que sale afuera de la raíz. Y el resto de nuestra división es el exponente con el que queda adentro de la raíz. Entonces, nuestro resultado nos queda 2, que es el número que tenía el exponente 4,
nos queda 2 elevado a la 1 por la raíz cuadrada de 2 también elevado a la 1, porque el resto nos dio 1, por 3. ¿Sí? 2 a la 1 es 2, así que podemos sacar esto, y nos queda 2 por la raíz cuadrada de 6. Ese es nuestro resultado. Entonces, cuando nosotros tenemos una raíz que es muy difícil de resolver a simple vista, lo que tenemos que hacer es factorizar esos números utilizando los factores primos. También nos puede suceder de que nos encontremos con una fracción adentro de una raíz y que tampoco podamos ver cuánto nos da tan a simple vista, como por ejemplo 27/32. Entonces lo primero que hacemos es factorizar ambos números. 27 lo podemos dividir por 3, a 9, por 3 y nos da 3, por 3 y nos da 1. Así que 27 es 3 a la 3. ¿Sí? 3 veces multiplicado por sí mismo. Y por otro lado 32, vamos a empezar dividiéndolo por 2, nos da 16, por 2 nos da 8, 2 nos da 4, por 2 nos da 2, 2 nos da 1. Así que 32 es lo mismo que decir 2 a la quinta. Así que todo esto es lo mismo que decir 3 al cubo, 2 a la quinta. Y la raíz cuadrada, por supuesto. Y ahora, por último, para resolver esta operación, lo que hacemos es tomar el exponente del numerador y lo dividimos por el índice, que es 2. Así que nos queda 3 dividido 2, que nos da 1 y nos sobra 1. Y 5 también dividido 2, que nos da 2 y nos sobra 1. Así que el 3 queda con exponente 1 y sale con exponente 1 y queda con exponente 1. Así que nos va a quedar 3 a la 1, y adentro de la raíz también va a haber un 3 a la 1. Y abajo nos queda que este 2, que estaba elevado a la quinta, va a salir con exponente 2, o sea que nos queda 2 al cuadrado, y adentro va a quedar con exponente 1, así que acá abajo nos queda un 2. El resultado final es 3. 2 al cuadrado es 4, y todo esto por la raíz cuadrada de 3 medios. Vamos a hacer un ejemplo más. Un número un poquito más grande. Vamos a ver qué sucede. Bien, como no podemos hallar esta raíz cuadrada a simple vista, lo primero que vamos a hacer es factorizar numerador y denominador. A 1500 lo podemos dividir por 2 y nos da 750. 750 dividido 2 nos da 375. Si no me equivoco. Sí. A 375 lo podemos dividir, a ver si se puede dividir por 3. Se puede dividir por 3 y nos da 125. A 125 ya no lo podemos dividir por 3, así que probamos con el 5. Nos da 25. De vuelta por 5 nos da 5, 5, 1. Así que 1500 es lo mismo que decir 2 al cuadrado por 3 por 5 a la 3. ¿Sí? Recuerden de que los exponentes estos tienen que ver con la cantidad de veces que está repetido este número en nuestra factorización. Bien, y ahora vamos a hacer 2300. Vamos a factorizar. Primero lo dividimos por 2, nos da 1150.
A 1150, si lo dividimos por 2, nos da 575. No se lo puede dividir por 3 a 575, así que lo dividimos directamente por 5. Y nos da 115. 115 lo podemos volver a dividir por 5 y nos da 23. Y 23 es un número primo, así que solamente se puede dividir por 23. Así que 2300 es lo mismo que decir 2 al cuadrado por 5 al cuadrado por 23. Y acá sabemos que tanto 19 como 23 son números primos. Entonces ahora, toda esta fracción, vuelta en una raíz quinta, se transformó en a ver si lo hice bien. 2 por 2 por 3 por 5 por 5. No, bueno, se me pasó cuánto era 1500 factorizado. Lo acabo de borrar. Dividido 2 nos da 2 al cuadrado, por 3 al cubo. No, perdón, eso estaba bien. Por 3 por 5 al cubo. ¿Está bien? 5 por 5 por 5 por 2 por 2 por 3. Perfecto. Y ahora abajo, 2 por 2 por 5 por 5 por 23. Bien, nos da 2300. Perfecto. Ahora sí, todo esto está en una raíz quinta. Entonces ahora nos toca dividir cada uno de los exponentes por 5. Lo que vemos es que ninguno de estos exponentes es más grande que 5, así que directamente nos queda que la raíz, esta raíz, ya no se puede reducir. Pero lo que sí podemos hacer es simplificarla un poco. ¿Sí? Como acá tenemos 5 al cuadrado y acá arriba tenemos 5 al cubo, todo este cuadrado se va con, todo este nos queda 5 a la 1. Este 2 al cuadrado se va con este 3 y nos queda 2 a la 1. Así que nos quedaría la raíz quinta de 2 por 3 por 5. 6 por 5 es 30 sobre 23. Una raíz que es bastante más sencilla a la que habíamos empezado antes. Esto es una manera de jugar un poco con los números entre operaciones y se aplican un montón de ejercicios y propiedades que estuvimos aprendiendo, así que próximamente les voy a confeccionar un trabajito práctico para que lo puedan aplicar a todo lo que les acabo de comentar. Sin más, les dejo por acá. Les mando un saludo a todos y a todas.